La pluma de pavo real. Cuando tenía 11 años, una tarde, decidí explorar el panteón que estaba cerca de mi casa. Siempre me había atraído ese lugar tranquilo y un tanto misterioso, aunque sabía que no era el lugar más común para que un niño jugara. Sin embargo, la curiosidad pudo más y me aventuré entre las tumbas y mausoleos. Mientras deambulaba por entre las lápidas, algo llamó poderosamente mi atención. Era una pluma de pavo real, brillante y colorida, descansando sobre una de las tumbas. La pluma, con sus tonos iridiscentes, me pareció mágica en el entorno sombrío del cementerio. Sin pensar en las posibles consecuencias, decidí tomarla y llevarla a casa como un pequeño tesoro. Al llegar a casa, coloqué la pluma en un lugar especial donde pudiera admirarla. Sin embargo, al día siguiente, la pluma había desaparecido. Busqué por toda la casa, pregunté a cada miembro de mi familia, pero nadie había visto la pluma. Parecía como si se hubiera esfumado en el aire. Todo esto me dejó muy confundido y al mismo tiempo un poco inquieto. Pasó mucho tiempo antes de que decidiera volver al panteón. Al regresar, impulsado por una mezcla de nostalgia y curiosidad, me dirigí a la misma tumba donde había encontrado la pluma. Para mi asombro, ahí estaba la pluma de pavo real, exactamente en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Ese extraño ciclo de eventos me dejó perplejo. ¿Acaso alguien había ido a mi casa, recuperado la pluma y la había devuelto a la tumba? La idea parecía absurda, especialmente considerando que el panteón se encontraba a 8 cuadras de mi casa. Desde ese día decidí que nunca más tomaría nada de un cementerio. Relato anónimo. Las plantas del panteón. En una ocasión, durante una visita al cementerio local, me llamó la atención una pequeña planta que crecía solitaria sobre una tumba. Era particularmente bonita, y sin pensar en las posibles consecuencias, decidí llevármela a casa. La sembré justo en la entrada, pensando que sería un bonito recuerdo desde ese día. No pasaron muchos días cuando una vecina, originaria de Veracruz y conocedora de rituales y limpias, se acercó a mí con una expresión de preocupación. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas trayendo del panteón? Me preguntó con tono serio. Yo, tratando de disimular me, mi reciente adquisición, respondí con un simple nada. Sin embargo, ella insistió. Sí, has traído algo. Yo he visto una sombra que anda por aquí. Como yo sé de esas cosas, no se acerca más, pero aquí está. Si trajiste algo, llévalo de vuelta y pídele disculpas. Su advertencia fue clara y directa, especialmente cuando mencionó que mis hijos, que aún eran pequeños, podrían estar en peligro. Al día siguiente, muy temprano, regresé al cementerio con la planta. Colocándola de nuevo sobre la tumba de donde la había tomado, le pedí perdón por haberla movido de su lugar de descanso. No sabía si lo que hacía tendría algún efecto, pero las palabras de mi vecina me impulsaron a corregir el error. Unos días después, mi vecina me confirmó que la sombra había desaparecido. Ya no hay nada. Se fue la sombra, me dijo con un tono de alivio. Esta experiencia me enseñó a que nunca se debe de traer nada del panteón. Ahora sé que hay límites que no debo cruzar, especialmente cuando se trata de respetar los lugares y los objetos que pertenecen a los muertos. Relato anónimo. La foto en el mausoleo. Les compartiré una experiencia personal que me ocurrió cuando tenía 21 años. Mi abuelita, a quien quería mucho, había fallecido hacía ya varios años. Entre mis recuerdos favoritos estaba una fotografía en la que aparecíamos juntas, ella y yo, en un momento lleno de felicidad. Un día, movida por el cariño y la nostalgia, se me ocurrió la idea de llevar esa foto al mausoleo donde descansaban sus restos, como una forma de honrar su memoria. Así que, sin pensarlo mucho,
Fui al cementerio, abrí el mausoleo y coloqué la foto sobre su tumba, creyendo que era el mejor lugar para ella. Desde ese día, sin embargo, mi salud empezó a deteriorarse de manera inexplicable. Comencé a perder peso alarmantemente y me sentía débil y enferma todo el tiempo. Los médicos no lograban determinar qué me pasaba, lo cual añadía más estrés y confusión a mi estado. Una noche, durante este periodo de malestar, tuve un sueño revelador. En el sueño, mi abuelita se me apareció con una expresión de preocupación y me dijo claramente que retirara la foto del cementerio. Su voz en el sueño era tan clara y precisa que no tuve dudas al despertar sobre lo que debía hacer. Al día siguiente, fui directamente al cementerio y con un sentimiento de urgencia, recuperé la foto de su tumba. Tan pronto como retiré la foto, mi salud comenzó a mejorar. Empecé a recuperar el peso perdido y poco a poco volví a sentirme fuerte y saludable. Parecía como si de alguna manera el acto de devolver la foto a un lugar más apropiado para ella hubiese liberado de alguna energía negativa que me estaba afectando. Desde entonces, mi vida mejoró significativamente y siempre estaré agradecido por el mensaje que recibí en aquel sueño. Relato anónimo. Las flores de su primer esposo. Cuando tenía 20 años, mi madre me llevó al cementerio para limpiar la tumba de su primer esposo, ya que se acercaba el Día de los Difuntos. Para la ocasión, llevamos flores de plástico que necesitaban ser lavadas. Al día siguiente, mi madre tuvo que viajar por motivos de trabajo y se ausentaría por una semana. Antes de partir, me encargó lavar las flores y devolverlas al cementerio. En casa, quedamos solos mi hermano menor y yo. Entre el estudio y el trabajo, el encargo de mi madre se me olvidó completamente. Desde el día que mi madre viajó, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en casa. Objetos se movían y caían solos. Puertas se cerraban y abrían sin explicación. Mi hermano y yo estábamos aterrados, así que llamamos a mi padre pidiéndole que regresara pronto, pero ella pensó que estábamos inventando excusas porque era la primera vez que nos quedábamos solos. Un día, mientras estábamos en casa, planchando mi uniforme, noté en la pared el reflejo de una sombra en forma de mano enorme que parecía llamarme con el dedo. Paralizada, observé cómo esa mano me señalaba hacia una esquina de la casa. Tras unos momentos que parecieron eternos, la sombra desapareció. Superando el miedo inicial, grité por el susto y luego, armándome de valor, me dirigí hacia donde la sombra había señalado. En un cajón encontré las flores que habíamos traído del cementerio y recordé el encargo de mi madre. Aunque ya era tarde y tenía clases, esa noche lavé las flores y prometí en voz alta que al día siguiente las llevaría de vuelta al cementerio. Cumplí mi promesa. Al día siguiente, coloqué las flores en la tumba y pedí disculpas por mi descuido. Sorprendentemente, después de eso, todos los ruidos y eventos extraños cesaron en nuestra casa. Fue una lección inolvidable sobre la importancia de cumplir con los deberes que se nos encomiendan, especialmente aquellos que tienen un significado emocional o espiritual profundo. Relato anónimo. Un regalo para la niña del panteón. Quiero compartir una experiencia que viví hace aproximadamente 25 años, que aún hoy me resulta inolvidable y escalofriante. Ocurrió en un panteón de la colonia Zapata, en Monterrey. En aquella ocasión fui acompañada por mi cuñado, su esposa, su hija de 3 años, mi esposo, mi bebé de 5 meses y yo. Ese día, mi esposo y mi cuñado tenían planeado cazar tortolitas y para ello llevaban consigo 2 carabinas de postas. Mientras tanto, la pequeña hija de mi cuñado tenía un juguete musical, de esos a los que les das cuerda y comienzan a sonar melodías. Una vez dentro del panteón, los hombres se adelantaron en busca de un buen lugar para cazar, y mi concuña y yo nos quedamos un poco atrás, cuidando de la niña y de mi bebé. De repente, notamos que la niña ya no tenía su juguete.
Al preguntarle dónde lo había dejado, nos dijo que se lo había prestado a una niña. Nos sorprendió su respuesta porque en el panteón no había más gente, solo nosotros. Intrigadas, le pedimos que nos mostrara dónde estaba la niña. Con toda la inocencia de sus 3 años, nos llevó directamente a una tumba que pertenecía a otra pequeña que había fallecido hacía mucho tiempo. Para nuestra completa sorpresa, el juguete estaba justo ahí, sobre la tumba. La situación nos sobrecogió profundamente. Sin decir palabra, dejamos el juguete donde estaba y, tomados de las manos, salimos rápidamente del panteón. Relato anónimo. Alguien o algo en el velatorio. Hace algunos años trabajé en el velatorio de un panteón, un lugar que generalmente estaba ocupado, pero que ocasionalmente tenía noches tranquilas, sin servicios programados. En una de esas noches, el velatorio estaba completamente vacío, pero siempre había un compañero de guardia por si acaso llegaba algún aviso de último momento. El uniforme que llevábamos era bastante formal, consistente en un pantalón negro de pinzas y una camisa blanca. Durante una de estas guardias tranquilas, sin difuntos, mi compañero, quien sabía que vivía cerca, me llamó para pedirme un favor. Me preguntó si podía llevarle algo de comer, ya que él no había tenido tiempo de prepararse nada antes de su turno. Accedí sin problemas y en aproximadamente media hora estaba en camino con un bocadillo para él. El velatorio tenía unos grandes vitrales que permitían ver claramente desde afuera hacia adentro, lo que hacía el lugar un tanto visible por la noche. Al llegar, vi a través de los cristales a una persona que llevaba el mismo uniforme de trabajo y que tenía un parecido notable con mi compañero. Incluso me saludó con la mano al verme llegar, y yo, sin pensar demasiado, le devolví el saludo. Después de este breve intercambio, me dirigí hacia la parte trasera del edificio, donde se encontraban los aparcamientos, esperando encontrarlo ahí. Para mi sorpresa, estaba mi compañero sentado, fumando un cigarrillo y vestido con ropa cómoda, claramente distinta a nuestro uniforme de trabajo. Confundido le pregunté qué había estado haciendo dentro del velatorio. Él se mostró sorprendido y respondió: ¿yo? He estado aquí afuera esperándote un rato. Le conté que había visto a alguien en la sala, pero él insistió en que era imposible porque había puesto la alarma. No pasó ni un minuto cuando la alarma empezó a sonar varias veces y las luces del velatorio se apagaron y encendieron intermitentemente. Nunca pudimos descifrar qué o quién era aquello que vi a través del cristal. Lo cierto es que solo estábamos él y yo en el lugar. Relato anónimo. El camión del cementerio. Hola, soy de Argentina y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando era niño. En aquel tiempo tenía alrededor de 10 años y fui con unos primos a visitar a unos familiares en un pueblo pequeño. Durante la visita fuimos al cementerio local, un lugar que me impresionó mucho a pesar de mi corta edad. Mientras caminábamos entre las tumbas, algo captó mi atención de manera especial. Un juguete, específicamente un camión, que estaba junto a una de las tumbas. Me sentí extrañamente atraído por él, y sin pensar mucho en las consecuencias, decidí llevármelo a casa de mi abuela, donde me estaban esperando. Al llegar a casa, mi mamá notó el camión en mis manos y me preguntó de dónde lo había sacado. Con la inocencia de mis 10 años, le respondí que lo había encontrado en el cementerio. Mi mamá, visiblemente preocupada, me insistió en devolver el camión, advirtiéndome que podría traer cosas malas e incluso consecuencias terribles si me lo quedaba. Sin embargo, siguiendo sus consejos, decidí ignorarla y no hice caso. Esa noche, mientras dormía en la misma habitación que mi mamá, sentí que unas manos invisibles agarraban mis piernas y las jalaban con mucha fuerza. El miedo me paralizó. Intenté gritar y despertar a mi mamá, pero fue en vano. Ella no se despertaba y yo no podía emitir sonido alguno. Pasé toda la noche en vela, sumido en el terror más absoluto. Al amanecer, exhausto y todavía asustado, tomé el camión y lo llevé de regreso al cementerio. Lo dejé exactamente en el mismo lugar de donde lo había tomado.
Desde ese día, decidí nunca más tomar algo que no me pertenecía, especialmente de un lugar tan sagrado y respetado como un cementerio. Afortunadamente, después de devolver el camión, nunca más experimenté nada fuera de lo normal. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre el respeto y las consecuencias de nuestros actos. Relato anónimo. Una noche en el cementerio. Cuando era aún más joven, mi grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos a visitar un cementerio por la noche. Optamos por el Panteón de Dolores, ubicado detrás de la secundaria, número 10, en la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, Nuevo León. Era algún día de septiembre y recuerdo que estaba lloviendo. Llegamos alrededor de las 10 de la noche con la idea de saltarnos por un barandal, pero nos dimos cuenta de que había un guardia de seguridad. Por miedo a que pudiera haber perros o que el guardia llamara a la policía, negociamos con él dándole algo de dinero. Sin embargo, nos comentó que no podríamos entrar hasta más tarde, ya que estaban cremando un cuerpo. Debido a la fuerte lluvia decidimos regresar más tarde, así que nos refugiamos bajo un techo por un rato. Al volver aproximadamente una hora después, el mismo guardia nos dejó entrar, pero nos advirtió que nos escondiéramos si veíamos algún movimiento, ya que aún no habían terminado y pasaría una camioneta con los restos. Comenzamos a caminar con el objetivo de encontrar la zona de los judíos. Al adentrarnos por los pasillos de los mausoleos, escuché claramente 3 golpes provenientes del interior de uno de ellos. Yo iba al final del grupo, y al comentarles lo que había escuchado, se voltearon y solo me dijeron: no, ya sabrán. La verdad es que me dio mucho miedo. Continuamos adelante, pero la lluvia no cesaba. El agua nos llegaba por encima de los tobillos y no podíamos ver dónde pisábamos. Decidimos retroceder por el mismo pasillo, pero entonces vimos las luces de un auto y nos escondimos entre las tumbas. Una vez que el vehículo se alejó, caminamos un poco hasta que llegó caminamos un poco más hasta que un amigo, al que irónicamente apodamos el muerto, vio a alguien recargado en un pino. Era la silueta de un hombre. Mi amigo le silbó y gritó: ven, unas cheves. Nosotros nos reímos a carcajadas, pero cuando volvimos a mirar, la silueta había desaparecido. Confundidos y algo asustados, aceleramos el paso por el pasillo. Al pasar de nuevo por el mausoleo, claramente se volvieron a escuchar 3 golpes. Esta vez, todos lo oyeron y decidimos correr hasta llegar a la calle principal del panteón. A pesar del miedo, seguimos caminando hacia la parte trasera de la capilla que está en medio del panteón. Era más oscuro, y solo con ayuda de la cámara de video logramos ver algo. No pasó nada más, solo se escuchaba el llanto de un niño o niña de entre 4 y 6 años. Relato de Galilea de Tengo sed. Esto sucedió hace algunos años en el Panteón Municipal de Morelia, en una visita que parecía completamente ordinaria. Era un día soleado alrededor de las 2 de la tarde, una hora en la que nadie esperaría encontrarse con lo paranormal. Mis familiares y yo habíamos ido a visitar la tumba de un tío, y mientras ellos se quedaban limpiando y decorando la tumba, decidí dar un paseo por el lugar. Me dediqué a leer las gavetas, calculando las edades de los difuntos a partir de las fechas de nacimiento y defunción inscritas en las lápidas. Absorto en mis cálculos, comencé a alejarme gradualmente de mi familia, caminando más y más lejos, hasta que sin darme cuenta, llegué al área destinada a los niños. Aquí fue cuando la tarde tomó un giro inesperado. Mientras observaba las pequeñas lápidas, y a pesar de mantener a mis acompañantes a vista al otro extremo del mismo pasillo, a unos 100 metros de distancia, escuché claramente la voz de una niña. Tengo sed, dame agua. Me dijo con una claridad tan cristalina, aunque su voz tenía un eco peculiar. Un escalofrío inmediato recorrió mis piernas y se extendió por todo mi cuerpo. En un primer momento, pensé que tal vez otra familia estaba cerca y que alguna niña necesitaba ayuda,
así que me giré rápidamente para buscar a la voz. Para mi sorpresa, no había absolutamente nadie. La realización de estar completamente solo en esa sección del cementerio me llenó de miedo. Aunque era pleno día y la luz del sol iluminaba cada rincón, la sensación de inquietud era palpable. Sin embargo, no me dejé llevar por el pánico. En lugar de correr, apresuré el paso para regresar con mis familiares. Decidí no contarles lo sucedido pensando que quizás no me creerían o se preocuparían innecesariamente. Además de todo, esa voz infantil quedó grabada en mi memoria, un misterioso susurro que aún resuena en mi mente cada vez que visito ese lugar. Relato anónimo. Un lamento en el Panteón de Dolores. Mi relato podrá ser algo raro, pero nos pasó hace ya unos años y para mí y mi amiga Flor fue muy aterrador. Acompañé a Flor a una fiesta de sus amigos del trabajo. Aunque no soy de ir a fiestas, esa vez fui porque ella estaba atravesando un momento crítico debido a una separación. Oscurecía cuando ella pasó por mí, ya que la fiesta había comenzado temprano y sus amigos habían hecho carne asada. Desconocíamos el lugar y nos guiamos por una aplicación que creo que se llama Waze. Recuerdo que era cerca de Polanco, o eso pensábamos porque la dirección en la aplicación parecía equivocada. Terminamos en Constituyentes y ella nerviosa me decía que le habían dicho que era cerca de Polanco. La app nos dirigió a través del bosque de Chapultepec y sugirió entrar por una entrada que no decidimos tomar, pues era la entrada del Panteón de Dolores. Damos otra vuelta por el circuito y volvimos a quedar frente a la entrada del panteón. Le dije a Flor que, aunque no fuera la entrada más linda, esa debía ser. Por alguna razón, la puerta estaba abierta y no había ningún guardia o vigilante, lo cual me pareció raro. En el panteón era muy tétrico. Avanzamos un poco por un camino muy estrecho y oscuro, donde la aplicación indicaba que habíamos llegado a nuestro destino. Pensamos que era alguna broma y que Andrés nos había dado esa dirección para burlarse de ella. Pronto, ella llamó a su amigo para reclamarle por la dirección y él le contestó: ¿de qué hablas? Todos están aquí y de seguro pusiste mal la dirección, tonta. Mi amiga colgó y me dijo: ¿escuchas? Le respondí que no entendía a qué se refería. Escucha, escucha, insistió. Ella apagó el coche y cuando iba a reclamarle por apagar su coche, me tapó la boca con sus dedos y me pidió que escuchara y me callara. Y así lo hice. Entonces, escuchamos un lamento de una mujer con total claridad. Era fantasmal, como salido de una película de terror. Ambas gritamos porque frente al coche estaba parada una mujer que las luces del coche apenas lograban iluminar. Al principio pensé que se trataba de alguna broma de sus amigos, pero esa mujer se abalanzó hacia el coche. Solo subimos, solo vimos una mancha de luz muy blanca que entró y salió del coche. Mi amiga encendió y aceleró el coche saliendo como pudo de ese horrible y oscuro lugar. Salimos tan asustadas que no supimos ni por dónde habíamos salido y olvidamos completamente la fiesta. Fuimos directamente a mi casa y al contarle a mi madre nos preparó un té y nos dijo: eso les pasa por no creer en Dios y andar de gorronas en esas fiestuchas. Ya más tranquilas, pusimos de nuevo la dirección que le había dado en la aplicación y esta vez nos dio la dirección exacta, marcándola solo a una cuadra de donde habíamos llegado en primera instancia y muy cerca de Polanco. Nunca entendimos qué nos hizo llegar hasta ese panteón. Relato de Marisela G. Las brujas del Panteón de Escobedo. Buenas noches, me llamo Miguel y quiero compartirles algo que sucedió en el Panteón de las Flores Magón en Escobedo. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, alrededor de las 10:30 de la noche. Veníamos caminando desde la colonia a Monterreal. 2 amigas, 3 amigos y yo, 5 en total. Uno de los chicos se nos adelantó caminando muy rápido. Le gritábamos que nos esperara, pero no hacía caso y seguía adelante. De repente, una persona algo ebria se le acercó queriendo abrazarlo. Por reflejo,
Mi amigo se hizo a un lado y el hombre cayó al suelo y se quedó tendido. En ese momento, algunos familiares salieron a confrontarnos, pero nosotros corrimos a ayudar a nuestro amigo, explicando que él no había hecho nada malo, solo se había asustado y se había apartado. Al llegar a la avenida frente al panteón, él cruzó sin mirar hacia los lados, provocando que los coches frenaran para no atropellarlo. Algunos automovilistas le tocaron el claxon y un taxista incluso le gritó insultos. Yo corrí hasta alcanzarlo, justo en medio de la puerta del panteón, y lo agarré del hombro diciéndole: ¿por qué no te fijas? Te iban a atropellar. Él solo se volteó y me dijo: Nel, güey, no pasa nada. En ese momento miré hacia la puerta del panteón y vi a dos niños de diferentes estaturas, de unos 5 y 7 años, pálidos, descalzos y vestidos de blanco. Justo cuando lo vi, 3 bolas negras cayeron de un árbol grande que estaba a la derecha de la puerta. Mis 2 amigas y el amigo que habían dejado atrás al correr me alcanzaron en ese instante y también vieron a los niños, lo que hizo que gritaran y corrieran. Una de ellas me decía: vámonos. Yo no podía moverme. Me ardían los pies. Creo que fue del susto. Finalmente me movieron a jalones y caminé lentamente alejándonos de ahí. Al dar la vuelta al panteón, donde ahora está la colonia Los Olivos, que en aquel entonces estaban en construcción, vimos como una mujer muy robusta y gorda estaba brincando la barda. Ella nos miró y se rió con una risa burlona. En ese momento, una de las chicas casi se desmaya y yo, aún asustado y sin poder caminar bien, solo le agarré fuerte y le dije: no, no me hagas esto. La señora seguía en la esquina de la barda del panteón solo burlándose y mirándonos. Aún no me explico cómo una mujer con ese cuerpo podría subir una barda tan alta, y para mí, eso era una bruja. Relato de Miguel S. Un suspiro de despedida. Hace unos años, cuando aún estaba en la preparatoria, enfrenté la pérdida de una tía muy querida. Ella siempre había sido una persona increíblemente buena conmigo. Después de luchar contra una larga enfermedad, falleció en el hospital. Según la tradición, su cuerpo fue trasladado a la casa de mi abuelita para vestirla por su último viaje. Era un día sombrío y familiares junto con amigas de mi tía llegaron para ayudar con los preparativos del velorio. Como mi tía había permanecido soltera, decidieron vestirla de blanco. En el momento de cambiarle la bata de hospital por su vestido, nos encontramos con un obstáculo inesperado. Su cuerpo ya estaba muy rígido, al punto que no podíamos moverle las manos. Las mujeres presentes, incluidas algunas mayores y con experiencia en estos menesteres, intentaron por un buen rato lograr acomodar su cuerpo, pero no tuvieron éxito. Discutían sobre qué hacer mientras intentaban diferentes maniobras, pero nada parecía funcionar. Yo, sentada en un rincón y observando toda la escena, me levanté impulsivamente y me acerqué a mi tía. Con un tono, mitad en broma, mitad en súplica, le dije: ya, Marina, ni de muerta te dejas vestir, pórtate bien y déjate cambiar para que te veas bonita. Inexplicablemente en ese momento, su cuerpo emitió un suspiro, como si se liberara de alguna tensión y se relajó completamente. Sus manos, antes rígidas, se soltaron, permitiendo que finalmente pudiéramos vestirla adecuadamente. Las mujeres presentes, que habían escuchado mis palabras y presenciado el cambio súbito, se quedaron asombradas y un poco asustadas. Me dijeron que mi tía realmente me quería mucho y que me había hecho caso. Desde entonces, he optado por guardar silencio frente a los difuntos. Un pequeño cambio en mi comportamiento nacido de una experiencia que nunca olvidaré y que me enseñó lo profundo que puede ser el vínculo entre seres queridos, trascendiendo incluso a la propia muerte. Relato anónimo. Un regalo desde el más allá. Hace algunos años, mi papá y yo estábamos afuera de la casa cuando un amigo suyo pasó por ahí y se detuvo a saludarnos. Nos pusimos a platicar un rato como era costumbre. Durante la charla, este amigo le regaló una gorra a mi papá.
Después de despedirse de nosotros, dijo algo curioso: voy al panteón a hacer un trabajo. En ese momento, no le dimos mucha importancia pensando que quizás se refería a alguna labor relacionada con su trabajo o alguna tarea en particular. Más tarde, fuimos a la casa de mi abuela y mi papá le comentó a mi tío que había saludado a su amigo ese mismo día. Fue entonces cuando mi tío, con expresión de sorpresa, le respondió que eso no era posible, ya que ese amigo había fallecido hacía una semana y ya lo habían enterrado. Nos quedamos completamente en shock, sin poder creer lo que estábamos oyendo. La idea de que habíamos hablado con alguien que ya no estaba entre nosotros nos dejó helados. Incrédulos, mi tío nos llevó al panteón para comprobar lo que nos había dicho. Efectivamente, al llegar, vimos la tumba de aquel amigo con la fecha de su entierro. Ahí estaba, confirmando lo imposible. Mi papá y yo nos quedamos en silencio procesando lo que había ocurrido. No supimos cómo explicar lo que había pasado, pero mi papá siempre ha creído que su amigo quiso pasar a despedirse antes de partir definitivamente. La prueba de que todo esto fue real está en un pequeño objeto: la gorra que ese amigo le regaló a mi papá antes de marcharse. Mi papá la conserva hasta el día de hoy como un recordatorio de ese encuentro tan extraño y misterioso. Una despedida que nos dejó con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que a veces las conexiones entre las personas trascienden incluso la muerte. Relato anónimo. Los fantasmas juguetones. Vivo en Morelos y hace unos 9 años residí en Atlacomulco, una parte de Huitepec. La casa en la que vivía estaba en la calle paralela al panteón de la zona, justo a la misma altura. Rentaba una habitación amueblada que tenía un árbol de gardenias justo afuera de mi puerta. Mi vecina tenía 2 hijos, uno de ellos de unos 10 años, a quien le encantaba jugar a las canicas. Un día llegué a casa de madrugada, con las luces del pasillo apagadas, caminé hacia la entrada. Antes de llegar, encendí la linterna de mi celular para buscar mis llaves y al iluminar en el suelo, vi la bolsa de canicas del vecino junto a una maceta. Pensé que de no haber encendido la luz, podría haberme resbalado y sufrido un accidente, pero no las moví de ahí. Esa noche, mientras dormía, comencé a escuchar el sonido de las canicas rebotando en el mosaico y rodando. Me levanté rápidamente, encendí la luz y miré por la ventana, pero no había nada ni nadie. Habíamos adoptado unos gatitos recientemente, así que pensé que pudo haber sido uno de ellos. Sin embargo, al apagar la luz, el sonido de las canicas se intensificó. Me asomé por debajo de la puerta y no vi a nadie. Con dudas y algo de pánico, me obligué a dormir, no sin antes rezar para que no ocurriera algo más paranormal, ya que en esa casa ya había experimentado sucesos similares en 2 ocasiones anteriores. Al día siguiente, salí temprano y una de mis vecinas, la madre de los niños, me llamó para preguntarme si había escuchado algo extraño durante la madrugada. Estaba con otra vecina al final del pasillo, y cuando mencioné las canicas, ambas gritaron sin dejarme terminar. No dejaba de rodar, de rodarlas en la noche. Me dijeron que todos lo habían escuchado, pero que nadie se atrevió a salir. Aunque, como yo, se asomaron por debajo de la puerta y tampoco vieron a nadie. La dueña de la casa, al enterarse, nos regañó y nos recordó: recuerden que estamos muy cerca del panteón y nunca deben dejar juguetes afuera porque las almas de los niños se salen y los juegan. Sin querer, esto de los juguetes sucedió de nuevo el día después de Navidad, con un carrito que se quedó en la barra del jardín. Mientras veíamos películas, todos lo vimos prenderse solo y moverse por la ventana. Sin duda, lo tiramos, ya que era de Switch y no había manera de que fuera casualidad o un mal funcionamiento. Relato de Cristina O. El velador del Cementerio General de Mérida. Mi nombre es Juan y esto ocurrió a finales de los años 70 en el Cementerio General de Mérida. Por aquel entonces yo, un joven velador, ahora ya jubilado, fui testigo de un acontecimiento que no me deja lugar a dudas sobre la vida después de la muerte.
Recuerdo vívidamente el entierro de una niña, una escena que me conmovió profundamente por el dolor y el llanto de su madre. Al despedirse, la oí decirle al féretro: "No tengas miedo, un día me reuniré contigo, mi amor". Cuando los dolientes se marcharon, la madre se acercó y me pidió que cuidara especialmente de la tumba de su hija. Me comentó que le había dejado una muñeca y me rogó que la vigilase. Al día siguiente, mientras barría la entrada del panteón, encontré la muñeca sobre una banca. La recogí y la coloqué de vuelta en la tumba. Sin embargo, este suceso se repetía todos los días. Intrigado, una noche decidí vigilar la tumba para descubrir qué ocurría. Fue entonces cuando lo vi con mis propios ojos. El fantasma de la niña aparecía entre las otras lápidas. Tomaba su muñeca, caminaba lentamente y se sentaba en la misma banca donde siempre encontraba la muñeca al amanecer. A pesar del impacto, no sentí miedo. La niña me pareció un angelito. Después de observar esto durante 3 días, me animé a seguir a la niña y me atreví a hablarle y preguntarle qué hacía ahí. Para mi sorpresa, la niña me respondió con una voz de lo más normal. Me dijo que estaba esperando a su mamita porque ella dijo que un día vendría por ella. Con el tiempo me acostumbré a ver a ese pequeño fantasma. Una noche, ella tocó la puerta del cuartito donde me quedaba y me dijo que venía a darme las gracias por cuidarla todos esos años, pero ya no estaría sola. En 2 días vendría su madre. Después, solo se despidió. Justo 2 días después, llegaron con un féretro. Era la madre de la niña que había fallecido. No solo fue sorprendente hablar con el fantasma de una niña, sino también el hecho de que supiera de la muerte inminente de su madre, ya que su aparición ocurrió un miércoles por la noche y su madre falleció en un accidente el jueves por la mañana. Esta experiencia es sin duda la más macabra y extraordinaria de los muchos años que trabajé en el Cementerio General de Mérida. Relato de Juan. Accidente frente al panteón. Hace unos 10 años, cuando vivía en la CDMX, trabajaba conduciendo un taxi rosa, conocido popularmente como Kitty. Estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde, usualmente más allá de las 11 de la noche. En una de esas ocasiones, recogí a una pareja con un bebé en brazos, cerca de las 11:30, en un supermercado ubicado próximo al Metro Mixcoac. Me pidieron que los llevara a Puente de la Rosal. Dudé inicialmente porque esa zona y a esa hora puede ser peligroso, pero acepté por el bebé y me dirigí hacia el lugar indicado. El trayecto duró aproximadamente 40 minutos, subiendo por San Jerónimo. Cuando estábamos a unos 10 minutos de llegar, se desató un diluvio. Dejé a mis pasajeros en la puerta de su casa y ya de regreso a mi hogar, encendí un cigarrillo para relajarme después de una noche muy movida. Unos metros adelante, en lo que creo es la avenida San Bernabé, bajaba a muy baja velocidad debido a la intensa lluvia que hacía imposible ver el camino. Incluso con las luces altas, encendí las luces intermitentes y continué por la avenida rodeado de grandes casas y condominios privados, con escaso tráfico y poca iluminación. En un momento, vi a una persona que me hizo señas para que me detuviera y segundos después cruzó la calle de derecha a izquierda. Pensé que lo atropellaría y frené de golpe. Apagué mi cigarro y traté de buscarlo entre la lluvia, pero no había rastro de él. Bajé del taxi para verificar que no estuviera herido y me tranquilizó comprobar que no había nadie. Fue entonces cuando caí en cuenta del lugar en el que me encontraba. Estaba justo enfrente del Panteón San Francisco. Sin pensarlo, subí al carro y traté de llegar lo más rápido posible a la avenida Luis Cabrera. Relato de Gerardo N. Las criaturas del Panteón. Les voy a relatar una experiencia inquietante que tuve poco después del fallecimiento de mi padre, que ocurrió justo antes de que empezara la pandemia.
En aquel momento aún debíamos la mitad del costo de su lápida y habíamos acordado terminar de pagarla una vez que el trabajo estuviera completado. Decidí ir al panteón una tarde para verificar si ya habían finalizado la instalación de la lápida, optando por una hora en que el lugar estuviera menos concurrido debido a las preocupaciones por los contagios. Fui sola, ya que mi bebé se había quedado dormido en el coche y mi esposo se quedó con él mientras yo entraba al cementerio. A medida que avanzaba entre las tumbas, comencé a oír voces. Inicialmente pensé que podrían ser otras personas en el panteón, aunque estaban lo suficientemente lejos como para no verlas. Sin embargo, las voces se hicieron cada vez más claras y numerosas, y a pesar de que no vi a nadie más, empecé a sentir una presencia inusual. De repente, lo que parecían simples sombras empezaron a tomar formas más definidas. Lo que vi me dejó perpleja. Figuras similares a las humanas, pero más pequeñas, de aproximadamente 1 metro con 30 centímetros de altura. Algunas sentadas sobre las tumbas, otras de pie o conversando entre ellas. Sentí como si estuviera entrando en otra dimensión donde podía ver y escuchar a los espíritus. Fue entonces cuando una de estas figuras se percató de mi capacidad para verlos. Comenzó a seguirme con sigilo, escondiéndose detrás de las tumbas mientras me dirigía hacia la de mi padre. Al llegar a la tumba de mi papá, observé rápidamente la lápida para confirmar que el trabajo estaba terminado y me apresuré a volver al coche, intentando actuar como si no notara nada anormal. Sin embargo, la figura que me seguía me causó una profunda inquietud. No fue hasta que regresé al coche y cerré la puerta que el pánico se apoderó de mí por completo. Le conté todo a mi esposo, aunque no estoy segura de si realmente me creyó. Desde ese día, empecé a notar más fenómenos inexplicables y a veces sabía lo que iba a ocurrir antes de que sucediera. Ya desde niña tenía sueños premonitorios, pero nunca antes había experimentado algo tan directo y tangible. Debido a esto, he decidido no volver al panteón sola. Esta experiencia me dejó con más de preguntas que respuestas sobre el más allá y los espíritus que podrían estar reposando o no en paz. Relato anónimo. Vigilia en el panteón. Me llamo Rómulo y vivo cerca del Campo Santo. Llevo más de 30 años trabajando en el mantenimiento de este lugar. Hoy les quiero contar una experiencia que tuve hace muchos años cuando aún era joven. El cementerio se divide en dos partes y hay tumbas muy antiguas. La más vieja data de 1888 y se encuentra cerca de la entrada. Lamentablemente hace años que nadie la visita, lo que me recuerda lo fácil que es acabar en el olvido. Un día, aproximadamente a las 6 de la tarde, llegué para vigilar algunas tumbas que habían sido utilizadas recientemente. Habíamos recibido noticias de que personas estaban desenterrando cuerpos para realizar actos de brujería y magia negra. Vinimos 2 personas a cuidar el Campo Santo, temiendo que robaran los cuerpos de 2 hermanitas que habían fallecido en el río. Cenamos y poco a poco cayó la noche. Normalmente lo único que hacemos es sacar a los borrachos que quieren dormir aquí, y casi siempre es tranquilo. Sin embargo, esa noche escuchamos silbidos, quejidos que parecían salir de las profundidades de la tierra, llantos. Vimos sombras, aunque esto no era lo peor que podía pasar. Eran las 4:15 de la mañana cuando me tocó ir hasta el Panteón Viejo porque oímos unos lamentos fuertes que parecían de una mujer. Tomé mi linterna y caminé con cuidado por los hoyos del camino, mientras mi compañero se dirigía al cementerio nuevo para revisar. Llegué al fondo y no encontré nada aparte del ruido de los grillos y algunos perros ladrando cerca del rastro. En ese momento, al voltear para regresar, vi sobre unas tumbas viejas a 3 niños parados. Les apunté con la luz y eran idénticos, como trillizos, vestidos con ropas de mismo bautismo, descalzos y con un gorrito negro y blanco en la cabeza.
Supe de inmediato que no eran de este mundo. No les dije nada y traté de rodearlos sin molestarlos, persignándome al pasar. Los mantuve a unos 7 metros de distancia y al pasarlos, escuché que uno de ellos me dijo: Señor, ayúdanos, el infierno quema. Luego de eso, comenzaron a llorar fuertemente y corrí hasta casi llegar al portón, donde tropecé y me golpeé el estómago con el filo de una tumba. Sin aire y tirado, agarré la linterna y cuando miré, esos niños estaban en mis pies, con la piel chamuscada y quitándome costras. Me arrastré hasta llegar a la luz de un poste y al volver a mirar hacia donde estaban los niños, ya no estaban. En su lugar había 3 cabras grandes, haciendo hoyos en la tierra. Le grité a mi compañero que llegó a sacarme. Al día siguiente, cuando regresé de día a esas tumbas, descubrí que eran trillizos que habían muerto hace mucho en un incendio en la sierra. Esas pobres almas de niños no descansaban en paz, penando en el infierno. Relato de Rómulo H. Nachito, el niño del Panteón de Belén. La conmovedora historia de Nachito, el niño del Panteón de Belén en Guadalajara, comienza con la familia Torres Altamirano y su hijo Ignacio, quien desde su nacimiento padeció de nictofobia, una severa aversión a la oscuridad. Para calmar sus crisis de llanto y ansiedad, sus padres siempre mantenían una veladora encendida en su habitación y dejaban la puerta abierta, asegurándose de que pudiera dormir en paz. Cuando Nachito cumplió 5 años, sus padres tuvieron que salir por un compromiso social y dejaron al niño durmiendo solo en casa, arropado en su cama con la vela encendida. Trágicamente, al volver, encontraron a Nachito sin vida. Su veladora estaba apagada. Los médicos determinaron que había sufrido un infarto provocado por su terror a la oscuridad. Desolados, sus padres organizaron el funeral y lo sepultaron en el Panteón de Belén. Al día siguiente, recibieron una llamada urgente del administrador del cementerio. El ataúd de Nachito había sido encontrado fuera de la tierra. Inicialmente, se pensó en actos de profanación. Tras una breve investigación y sin hallar culpables, el féretro fue enterrado nuevamente. No obstante, esta extraña situación continuó repitiéndose durante 10 días consecutivos. Cada mañana, el féretro aparecía en la superficie. Finalmente, la madre de Nachito comprendió que el miedo de su hijo a la oscuridad podría estar influyendo incluso después de su propia muerte. Tomó una decisión conmovedora. El matrimonio mandó hacer un ataúd especial de mármol, diseñado para que captara la luz del sol, permitiendo así que Nachito descansara en luz. Esta historia ha tocado los corazones de muchos en Guadalajara. La tumba de Nachito se ha convertido en un lugar de peregrinación donde la gente deja juguetes, flores y dulces. Algunos visitantes incluso aseguran oír risas infantiles cerca de la tumba. Un dulce recordatorio de un niño que en vida le temía a la oscuridad. Irene, la niña del panteón de Mezquitán. La figura de Irene se ha convertido en una leyenda persistente y cada vez más palpable en el panteón Mezquitán de Guadalajara. A medida que más personas relatan sus encuentros, la historia de esta pequeña parece adquirir vida propia. La trágica historia se remonta a la década de 1930. En aquel entonces, una familia acaudalada asistía al sepelio de un ser querido. A pesar de las recomendaciones de amigos y familiares, decidieron llevar a su hija Irene, una niña de apenas 7 años, con la intención de enseñarle que la muerte es parte natural de la vida. El cementerio aquel día estaba abarrotado.
El aire se llenaba de sollozos y lamentos mientras las tumbas se transformaban en un pequeño jardín por la abundancia de flores depositadas. No fue hasta que la familia regresó a su hogar que se percataron de la ausencia de Irene. Aterrorizados, volvieron al panteón de inmediato, esperando encontrarla jugando entre las lápidas o esperándolos en algún banco. Con la ayuda de los vigilantes buscaron exhaustivamente, pero Irene no apareció. Pensando que tal vez un conocido la había recogido, visitaron a cada amigo y familiar, pero sin encontrar rastro de la niña. Con el paso de las semanas y los meses, el dolor se acentuó en el corazón de los padres, quienes finalmente aceptaron la desaparición de su hija como una pérdida definitiva. Sin embargo, varios años después, una revelación macabra sacudió a la comunidad. Durante el sepelio, Irene había caído accidentalmente dentro de la tumba abierta, sufriendo un golpe mortal en la cabeza. Desde aquel trágico día, se cuenta que al atardecer, una niña vestida con un antiguo atuendo de luto puede ser vista deambulando por las lápidas del Panteón Mezquitán. Los visitantes y los vigilantes han reportado que Irene, con su inocencia eterna, pide a los transeúntes jugar con ella. Curiosamente, le preguntan si está perdida. La niña desaparece instantáneamente ante sus ojos. La gente conmovida por su historia a menudo deja juguetes y dulces en su memoria, los cuales, como por arte de magia, desaparecen rápidamente. La leyenda de Irene sigue viva, alimentada por los relatos de aquellos que creen haberlo visto, y por los gestos de quienes aún le rinden homenaje, manteniendo su memoria en un eterno juego infantil entre las sombras del panteón.